Shalom, shalom, bienvenidos a un nuevo estudio como cada semana. Se acerca la parashá número 38 que lleva por nombre Corá. En la Reina Valera dice Coré. Así que te invito a suscribirte a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torah, dándole toda rabá a nuestro Hakadosh Baruj Hu. Por esta parashá, el año pasado, tenía una ansiedad por enseñar lo que es la vara de Aarón, que es el tema de hoy. Te invito a escuchar la parashá anterior, la del año pasado, que hablábamos de la actitud negativa de Corá. Hoy vamos a hablar de la vara de Aarón, un tema muy importante, un tema bien profundo. Así que si te gusta profundizar, hoy es el gran día. Como decía, es la parashá número 38, es la porción semanal que se encuentra en el libro de Números del 16 al 18. ¿Qué trata esta parashá? La rebelión de Corá. Recordemos que está en la parashá del 2024. Te invito a escuchar. Tiene también secretos, wow, impresionante. Otro tema es el reclamo del pueblo y la nueva plaga. Y el tema de hoy, que es la vara de Aarón, cómo florece. Y por último, el reglamento sobre los levitas y los kohanim. Por ahí vos sos cristiano y yo te estoy dando unos pasuquín que no van conforme a la Reina Valera. Lo que es la hebrea la vara de Aarón empieza desde el capítulo 17 del 1 al 11 y en algunas cristianas es desde el 16 al 26. Así que vamos a empezar el estudio de hoy. Presta mucha atención. Dice que después de la rebelión de Korah y la queja del pueblo contra Moshe y contra Aarón, Hashem decide mostrar públicamente a quién ha elegido como Cohen, como sacerdote, para que cesara la murmuración. Con esta parashá vamos a entender, primero, que no todo el mundo es levantado por nuestro Hakadosh Baruj Hu. Y hay otras personas que sí. Así que tenemos que tener nuestra biná bien activa para poder detectar cuáles son las cosas de Hashem y cuáles no. Vamos a ver paso por paso la vara de Aarón. Vamos a hablar de la orden divina. Dice Sudabar, habla a los hijos de Israel y toma de ello una vara por cada casa paterna. 12 varas en total. Al final del estudio voy a hablar un poquito de lo que significa el número 12. Entonces dice que traigan 12 varas en total y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Obviamente en el de Aarón, que era de la tribu de Leví, estaba su nombre. Esto lo encontramos en Bamidbar 17 del 2 al 3. Dice que cada líder de su tribu, traía su maté. Maté es vara. Se colocaban todas delante del arca de testimonio, o sea, en el Mizcán. Vamos a ver otro punto, la señal sobrenatural. El versículo 5 dice, y será que el hombre a quien yo elija, su vara florecerá. Esto será una señal de parte de Hashem para que el pueblo vea a quien ha escogido como su Cohen. Me impacta Baruch Hashem, que me ha dado un año más de vida para poder hablar de este tema. Creo que en la parashá de Corá, yo lo decía que esperaba
este estudio con mucha ansiedad y hoy se cumplió, Baruch Hashem. Vamos a hablar del milagro y dice, y sucedió que el día, esto está en el Pasuk 8, y sucedió que al día siguiente la vara de Aarón había brotado, echando flores, producido retoños y almendras maduras. Cuando nosotros leemos estas cosas, preguntamos, ¿por qué tan rápido? Está bien. Lo que podemos decir, él tiene el poder. Sí, claro que sí. Pero ¿por qué exclusivamente ese árbol? ¿Por qué de un día para otro? ¿Qué señal trae a nuestra vida? Solo con un día bastó para que una vara seca reviviera un solo día y también diera fruto. ¿Qué muestra esto? Que hay vida a partir de la muerte. Esto era la confirmación del llamado de Aarón. El Cohen verdadero o el sacerdote verdadero da frutos. ¿Y qué representará este sacerdote o ese sacerdocio? A nuestro Adón, Yeshua o Jesús. Dice el versículo 10, y el Eterno dijo a Moshe, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal para los hijos rebeldes. Ahí está el significado de guardar por la actitud. Si para poder entender este perec, tenemos que haber leído lo que pasó con Corá. Por eso es que te estoy invitando a que escuches para que puedas encajar lo que estamos hablando en el día de hoy. La vara florecida fue guardada dentro del arca del pacto. Lo podemos confirmar en la Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, en Hebreos 9:4, junto con el maná y las tablas de la Torá. Cada uno representa un aspecto de liderazgo divino. Las tablas de la Torá o de la ley son las instrucciones divinas, la voz del Eterno. El maná es el sustento sobrenatural y la vara de Aarón, el liderazgo y autoridad espiritual, pero elegida por Hashem. Y hago esta aclaración. Roes, Morá, que en verdad son elegidos por Hashem. Y ahí estuvo la prueba. Siempre debe haber una señal, una prueba, algo que te dé la indicación que es la persona correcta. Entonces, esta vara de Aarón fue la prueba más grande que hizo Hashem, confirmando que fue Aarón elegido por él. Y cuando entendamos, wow, yo te dejo con esta inquietud de dónde sale esa vara de Aarón. Pero antes vamos a hablar del significado profundo de esta vara de Aarón. ¿Qué representa? ¿Qué está en lo oculto? Mira, representa resurrección y vida. ¿Por qué? Porque la vara de florecida representa vida a partir de la muerte. Aarón es una figura del Mashiach y su vara prefigura la resurrección del Mashiach, de Yeshua HaMashiach, quien fue confirmado por señales divinas. Cuando miramos al Mashiach, que por eso es que muchos piensan que Él es Dios, vemos el nivel de elevación de Él y todos los milagros y la autoridad que Él había en su vida, pero entendamos que Él estaba sujeto al Padre. Y una vez que se cumplan los propósitos, Yeshua se pone a disposición del Padre. Eso lo podemos confirmar en 1 Corintios 15, no me acuerdo el pasuk, pero léanlo, ¿sí? Vamos a hablar, otro significado es el fruto del liderazgo verdadero. Fruto del liderazgo verdadero. Escucha,
Solo el liderazgo ordenado por Hashem produce almendras. ¿No quieres almendra? Produce frutos. Almendras en hebreo es sheket, que también significa, escuchen esto, velar, estar atento. ¿Cómo lo confirmamos? Vámonos a Jeremías 1:12, dice, yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Entonces, la palabra shaket, que es almendra, significa también velar y estar atento. Vamos a ver otro punto. Elohim pone fin a las rebeliones. Esta señal silenciosa acalló las quejas. Hashem no siempre, escuchen esto, Hashem no siempre responde con juicio. Bueno, yo conozco solo esa parte. Hashem no siempre responde con juicio, sino también con muestra de gracia vivificante. Por eso, esto que pasó con la vara de Aarón era una prueba, una señal del Eterno. ¿Cómo podemos ver esto, no? Todo liderazgo, presta mucha atención, atento, vamos a estar atentos. No todo liderazgo da fruto. Solo los elegidos, solo los escogidos por Hashem son los que dan fruto. Lo seco puede florecer, pero si está bajo la presencia divina, bajo la Shekinah, bajo la chispa divina. El verdadero sacerdocio no se impone como quería hacer Coré, sino que es reconocido por sus frutos. Por eso Yahshua dice que dice que pondrá la Torah en nuestra mente, la escribirá en tu corazón. Cuando ya vos vas, a medida que vas cultivando tu árbol, porque el cuerpo representa un árbol, la vida es un árbol, tenemos que podarla, que quitarle las hojitas marchitas, crecer y poder dar flores y después fruto. Entonces, nadie puede imponer sobre tu vida lo que se conoce por ahí el servicio, y a algunos le dice el ministerio, pero en verdad es el servicio. Entonces, solamente se reconoce a una persona por sus frutos. Ahora, Yahshua HaMashiach, que es nuestro Cohen Gadol vivo, el sumo sacerdote, no solo por linaje, porque recordemos que él viene de la tribu de Judá, y para ser el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá. Eso creo que está en Miqueas 5, no me acuerdo el versículo, pero te doy el capítulo. Tenía que venir. Entonces, Yahshua como Cohen Gadol, no solo por el linaje, por poder de vida eterna. ¿Sabe dónde lo confirmamos? Anótalo. Hebreos 7:16. Se lo podés leer. Vamos a leer el Pasuk 8. Dice, y sucedió que al día siguiente Moshe entró en el tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado. Echó brotes, produjo flores y dio almendras maduras. Vemos el poder divino de Hashem, pero también él necesitaba mostrar por medio de esa señal que pedía el pueblo. Y bueno, vamos a elegir una vara por cada tribu, serían las 12, y solamente brotó la de Aarón en una sola noche. ¡Wow! Dio flores y dio frutos. Esto, cuando yo les hable del árbol de almendra, vamos a entender un montón. Vamos a ver.
Después, en el pasú 10, dice, y dijo Shut-Hei Bat-Hei a Moshe, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio como señal para los hijos rebeldes, para que cese su murmuración contra mí y no muera. Vamos a hacer una explicación detallada. Dice, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. En hebreo, testimonio es edut, que es lo que tenemos que tener nosotros, edut, delante de todo el mundo, tener un buen testimonio. En hebreo, el testimonio sería a edut. Esta se refiere al arca del pacto que contenía las tablas de la Torá. Hashem ordena guardar la vara florecida allí, junto a las cosas más sagradas. Recordemos, ¿no? El maná, la Torá, las piedras, ¿no? La vara no solo era una prueba momentánea, sino una señal permanente de la autoridad divina del sacerdocio de Aarón. Después dice, para señal a los hijos rebeldes. A los hijos rebeldes siempre vamos a querer señal, y me incluyo. Claro que sí, porque nosotros estamos en ticún, estamos en corrección, y yo me considero una mujer rebelde y tratando de purificarme día a día. Entonces acá dice la palabra, no, para señal a los hijos rebeldes. La vara servía como advertencia viva para que el pueblo no volviera a desafiar la autoridad de Hashem. No era un símbolo de poder humano, sino de una advertencia espiritual. Bueno, en todos los audios siempre lo digo, perdón por mi voz, y más ahora que estamos en invierno, siempre tengo problemas con la voz. El pasú también dice, para que cese su murmuración contra mí. Hashem muestra que las quejas contra Moshe y Aarón eran en realidad quejas contra él. La murmuración, si continúa, trae juicio, como lo fue en la plaga anterior, lo que pasó con Corá. El liderazgo de Aarón está sellado con una señal de paz para proteger al pueblo de su propia rebeldía. También dice el pasú, y no mueran. La finalidad de esta señal de la vara de Aarón es preservar la vida del pueblo. El propósito de Hashem no es castigar, sino advertir con amor y misericordia. El problema está, pueblo, en la rebeldía nuestra. Hashem las cosas las quiere hacer con amor, pero no se puede, entonces tiene que disciplinar. Hay personas que no quieren escuchar la palabra castigar, pero es la correcta. Es la correcta, pero si no te agrada, bueno, disciplinar. Y aunque hubo juicio, que la tierra tragó, el fuego, la plaga, en la parashá anterior yo decía, ¿no? Cuando se presentó esa plaga, Moshe le dice a Aarón, corre, busca el Ketoré y espárcelo por todo y así la plaga cesa. Ahí en ese estudio yo explico cómo Moshe en un momento de angustia sabía qué clase de Ketoré tenía que hacer. Y explico que fueron los ángeles, los malajín, los que le dieron ese secreto a Moshe. Hoy en día vos hablas de sot, de cosas ocultas, y te dicen eso es diabólico, eso es espiritista, eso es, bueno, todas las palabras que esas personas de las cuales yo estoy hablando, todos lo sacan de la Torá. Simplemente hay es que profundizar la Torá y entender cómo funcionan los brujos, cómo funcionan
las personas que hacen cosas que a nuestros ojos, en nuestra ignorancia, decimos, ay, eso es de Hasatán, pero en realidad lo sacan de acá, de la Torá. Entonces, Hashem da una señal silenciosa que salva, por favor. Nuestra vida está en señales. Nosotros vamos caminando y Hashem te puede hablar por medio de un anuncio, de una cartelera, vas en un colectivo y ves una pancarta bien grande y hay un mensaje que toca su corazón. Es Hashem hablando a tu vida. En resumen, Elohim manda guardar la vara como señal visual y permanente, porque sirve como testimonio de que el sacerdocio no es humano, sino es por elección divina, es Hashem, es Hashem. A veces sentimos celos por el Roe, por el Neví. No, entendelo, es Hashem que usó o usará a esa persona. Es elección divina. Hay que buscar prevenir futuras rebeliones y evitar la muerte espiritual y física del pueblo. O sea, que este versículo habla de gracia en medio del juicio. La vara de Aarón, que en hebreo es Mate Aarón, es uno de los símbolos más profundos en la Torá y representa varios niveles de significado espiritual, profético y práctico. Vamos a hablar de eso. ¿Qué representa la vara de Aarón? ¿Qué representa la vara de Aarón? Primero, autoridad legítima dada por Hashem. En la Torá, la vara representa el poder conferido divinamente, no un poder humano. Hashem usa la vara de Aarón, Mate Aarón, para confirmar que su sacerdocio era legítimo frente a la rebelión de Cora. Simboliza liderazgo espiritual aprobado por los Shamayim, no por un deseo propio. Vida que brota de lo seco, eso representa la vara de Aarón. Primero, autoridad legítima dada por Hashem. Segundo, vida que brota de lo seco. Era una vara seca, cortada de un árbol sin vida, pero floreció. Dio flores y almendra en una noche. Esto representa la capacidad de Hashem para dar vida donde hay muerte. También es una figura de la resurrección, como el Mashiach, que fue crucificado y cortado y después vivificó para siempre. Tercer punto, intersección y protección. Eso significa la vara de Aarón. Fue puesta en el arca como testigo contra la rebelión. Preserva la vida del pueblo, evitando quejas y juicio. Sí, que nos quejamos muchísimo. Simboliza intersección silenciosa. No castiga, sino advierte y protege. Por eso, al igual que los Siksiyot, que se habló en la parashá anterior, son recordatorios por la transgresión de un hombre. Entonces, la mujer, cuando tenemos la cobertura en la cabeza, es señal de que Hashem está en nuestra vida y tenemos que tener el edut, el testimonio. Lo mismo los hombres usan los Siksiyot y acá en el arca de testimonio tenemos esta vara de Aarón, que es como una intersección silenciosa. Recordamos que no tenemos que tener quejas contra la voluntad de Hashem. Cuarto punto, frutos del sacerdocio verdadero. Dio almendras, plural, almendras. En hebreo es shekedim, un fruto que madura rápido.
El verdadero liderazgo espiritual da frutos, pero esos frutos son rápidos y duraderos. Cuando vos abrís tu corazón y la llenás de la Torá, los frutos son rápidos, llevan una velocidad, wow, impresionante. Y acá dos dice, no, flores y frutos para esta nefesh, flores y frutos. Esta palabra almendra, sheket, también significa, como lo dije anterior, velar y estar atento. Vamos a leer Yirmiyahu, Jeremías 1:12 dice, entonces Yud-Hei Bat-Hei me dijo, tú has visto bien, porque yo estoy vigilando. En hebreo, shoket, para cumplir mi palabra. Tú has visto bien, porque yo estoy vigilando para cumplir mi palabra. Quinto, figura del Mashiach como Cohen Gadol, como sumo sacerdote. La vara de Aarón prefigura a Yahshua, el Mesías. ¿Qué? Vamos a ver. La vara de Aarón, vamos a ver estas diferencias. La vara de Aarón floreció de lo seco. Perdóname, pero estoy tomando algo calentito para que me pueda ayudar a la voz. ¿Sí? Así que si escuchas un ruidito inadecuado, necesito ayudarme. Hoy es viernes y hoy empezamos a estudiar la parashá. Entonces, vamos a ver esta gran diferencia. La vara de Aarón, ¿no? Floreció en lo seco. Yahshua, el Mesías, resucitó de la muerte. La vara de Aarón dio frutos, o sea, la almendra. En Yahshua tenemos los frutos espirituales del Eterno. En la vara de Aarón fue puesta como una señal de la rebeldía del pueblo. En el Mashiach tenemos señal eterna de redención. En la vara de Aarón tenemos que se detuvo el juicio del pueblo, pero en Yahshua Él intercede y salva de la condenación. Me voy a parar acá. No significa que Él murió y ya somos salvos. Hay que purificarse, hay que cumplir los mandamientos de la Torá. En la vara de Aarón es escogido por Hashem. En Yahshua, elegido como Cohen Gadol celestial. Aarón es el Cohen Gadol de la tribu de Leví, la que va a regir en la tierra prometida, porque es un pacto sellado perpetuo. Así que la Torá, una vez que se nos entregue la tierra prometida, la tribu de Leví con nuestro Cohen Gadol, Aarón va a seguir, ¿sí? Va a seguir. Lo mismo Yahshua HaMashiach ya como el Cohen Gadol celestial. En conclusión, la vara de Aarón no solo es una rama florecida, sino una señal poderosa de, vamos a ver el de, vida en medio de la muerte, paz después del juicio, fruto trae obediencia, autoridad sin orgullo, el sacerdocio verdadero que reconcilia al pueblo con Hashem, porque esa es la función del Cohen Gadol. Lo mismo, el Cohen Gadol celestial, que es Yahshua HaMashiach, él nos reconcilia con Hashem por medio de él. Ahora, ¿ustedes han escuchado el libro de Yashar? No, que no está dentro del libro que nosotros leemos, no está. Yashar o Haser, que también es conocido como el Sefer HaAshar. Este libro menciona la vara de Aarón y su historia. Es un libro impresionante en el estudio de la mujer cusita. Por medio del libro de Yashar, fue que yo pude entender quién era la primera esposa de Moshe, el cual era una reina, y nosotras no lo sabíamos. Tantas cosas ocultas
Y me van a decir, no, pero ese libro, pero la misma Torá, mira, lo menciona en el libro de Yehoshua, el capítulo 10 al 13, segunda de Samuel 1:18, hacen relevancia, de los sucesos de Yazar a nivel histórico y tradicional. Lo que pasa es que está fuera, ya sabemos por qué, ¿no? Pero este libro te dice cosas impresionantes. ¿Por qué a Noah, le pasó así? Como que Hashem quiso, dale, destruí a mi ser querido. Él es un hombre sadid, pero destruirlo, le dice al enemigo. ¿Es así? Nuestro Hashem de esa manera actúa. Un Hashem de misericordia, de Rahamín, de Gesed, bondad. No, no, mis amados. Toda transgresión trae consecuencia. Y si nosotros estudiamos el libro de Yasher, entendemos por qué Hashem permitió eso en Noah. ¿Sí? Así que vamos a hablar un poquito del libro de Yazar. Según este libro, la vara de Aarón tiene una historia sobrenatural. Primero fue creada en los 6 días de la creación, según los sabios. Era hecha de almendro, chequet, y grabada con el nombre de Yud Hei Bat Hei, que son las 4 letras del tetragramatón. Tercero, fue pasado de generación en generación, de Adán a Noah, a Shem, a Abraham, Isaac, Jacob y José, hasta llegar a Moshe. Y cuarto punto, estuvo guardada en la casa de Reguel. ¿Quién es Reguel? Yitro, el suegro de Moshe, que dice quien lo plantó en su jardín. ¿Sabes en qué página está? Creo que es la 77, Baruch Hashem. 5. Acá está lo impresionante. Por favor, que mi voz me ayude. Nadie podía moverla. Cuando yo leí eso el año pasado, me acordaba y me tocó investigar cuál fue la película que yo vi. ¿Se acuerdan? El rey Arturo, que nadie podía sacar esa espada, pero el rey Arturo sí logró sacarla. Bueno, estas películas que nosotros vemos de muchos años atrás también tienen historias sacadas de la Biblia. Entonces vemos que nadie podía moverla, pero cuando Moshe la vio, la sacó con facilidad, lo cual fue una señal de que era elegido de Hashem. Esto es impresionante. Las personas ya grandes, como yo, muchos tiempos atrás hablaban de la leyenda del rey Arturo y la espada. A ver, esto tiene un propósito, que es mostrar la elección divina. Grábense eso, elección divina. No es que yo quiero ser pastora, no es que yo quiero ser morá. No, todo tiene un llamado. Y el llamado tiene que venir del Eterno, no del hombre. Vamos a escuchar un poco la historia cortita, ¿eh? Dice que Moshe, acuérdense que él huye a Madián, a los madianitas, ¿no? Y llega a la casa de Yitro. Él ve la vara plantada en el jardín, pero Yitro le dice que nadie puede arrancarla. Moshe la toma sin esfuerzo. Y Reguel o Yitro se da cuenta de que es el hombre elegido por Hashem. Luego, esta vara se convierte en la vara de los milagros en Egipto, la que transforma el agua en sangre y la que se convierte en serpiente. Más adelante, esta misma vara es la que usará Aarón como Cohen Gadol y la que florece con almendra. Mira qué lindo, por eso es que David dice, la Torah es miel a mi paladar.
Yo cuando aprendo estas cosas, wow, consumo mucha miel yo. Y es la pura, ¿no? Es deliciosa. Y así es la Torá cuando está puesta en tu lep, en tu corazón. Veamos un significado espiritual, es un símbolo de elección divina desde el principio del mundo, representa el poder de la palabra de Hashem, ya que lleva inscrito el nombre sagrado, Yud Hei Bat Hei. No puede ser manipulada por el hombre, solo activada por quien ha sido elegido por los Shamayim. Aunque el libro de Yasser o Yassar es muy interesante y valioso como los Misdra, estudien los Misdra o tradiciones antiguas, no tienen autoridad como la Torah, es verdad. Su contenido debe interpretarse como una expansión tradicional y no como hechos históricos. Por eso es que muchos no lo leen, pero te puede aclarar muchísimo, muchísimo. Vamos a hablar de la línea del tiempo de la vara de Aarón. Presta atención. Primero, creación, Bereshit, creación. Elohim crea la vara en los 6 días de la creación. Está hecho de almendro y lleva grabado el nombre de Hashem. Representa el poder divino y la autoridad espiritual. Vamos a hablar ahora de Adán. La vara es transmitida por revelación divina a Adán y se convierte en un objeto sagrado heredado entre los sadit, entre los justos. Tercero, pasa a Noé, que conserva la vara en el arca y de ahí se la pasa a Shem, su hijo bendecido, acuérdense. Cuarto, pasa a los patriarcas. De Shem pasa a Abraham, de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Cada patriarca hereda la vara como símbolo de pacto y autoridad divina. Ahora, el último patriarca es Jacob, ¿verdad? Él se la entrega a Yosef, a su hijo, como herencia espiritual. La vara de Aarón, que está ahora en manos de Yosef, en Egipto. Tras su muerte, según la tradición, la vara termina en posición de su suegro Potifar y después es recuperada por Yitro, el sacerdote de Madián. Ahí es donde él la siembra en el jardín. Nadie puede arrancarla, ni hombre fuerte, ni mago, y está protegida por el nombre de Yud Hei Bat Hei. Ese es el punto 6. Vámonos al 7. Esto se encuentra en Éxodo 2:3. Al llegar a Madián, Moshe ve la vara, la arranca fácilmente, demostrando que él es el escogido de Hashem. Reuel le da a su hija Sípora en matrimonio al ver la señal. Claro, todo el mundo piensa que Sípora es la primera esposa de Moshe. Y se acuerdan de que Miriam habla mal de Aarón. Es por esto, porque él había tenido una esposa. Claro, vayan y escuchen esa historia. No es que él sea un mujeriego, quizás fue engañado, pero había mandamientos que se debían de cumplir. Por eso es que esa es la mujer cusita, no es Sípora, Octavo, Moshe en Egipto. La vara es usada por Moshe y por Aarón para convertirse en serpiente, para convertir el agua en sangre, para llamar las plagas y para abrir el mar. Ahora, Aarón como Cohen Gadol. Elohim confirma el sacerdocio de Aarón con la vara florecida, que es el estudio que estamos hablando desde el principio. Brota flores, botones y almendra como señal divina, que es colocada dentro del arca de testimonio. Hebreos 9:4. Bueno, la palabra de Elohim es la Torá, el maná, el sustento celestial, y la vara de Aarón es la autoridad. Voy a leer Hebreos 9:4 para los que, viste, ay, solo Torá, solo Torá. Dice,
que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca para el pacto completamente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la piedra del pacto, o sea, la Torá. Hebreos 9:4. Ahora, algo también muy importante. ¿Qué significa el número 12? Sabemos que cada número o cada letra hebrea también representa un número y tiene un valor numérico, que es la gematría. Así que vamos a hablar del número 12 en la Torá. Las 12 tribus de Israel. Este es el uso más claro y obviamente fundamental. Los 12 hijos de Jacob forman las 12 tribus que componen el pueblo de Israel. No ninguna Israel espiritual. Olvídate, si no estás bajo el pacto, no sos parte del pueblo de Israel. Salgamos de esa mentira. Suena fuerte, suena feo, nos toca el ego, pero si no estás bajo el pacto, no sos parte del pueblo de Israel. Yahshua dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino por Efraín, las 10 tribus que están esparcidas por todas las naciones. ¿Por qué? Porque las otras 2 tribus siguen dentro del pacto. Entonces, cada tribu tiene su bandera, líder, territorio y propósito, que representa al pueblo completo de Hashem. En la estructura del reino sobre la tierra, diversidad unida en un propósito divino. Shalom, chicas. Es cuando entran más mensajes. El orden del campamento en el desierto. Las 12 tribus acampaban alrededor del Mizcán, o sea, del tabernáculo. Estaban divididas en 4 grupos. 4 grupos de 3 tribus cada uno, en los 4 puntos cardenales. Estos 4 puntos hablan del lienzo del sueño que tuvo Kefa o Pedro. Bueno. ¿Qué simboliza este orden? Que él mora en medio de un sidur, de algo establecido, algo ordenado. Elohim de orden. También los 12 panes de la proposición, los que se colocan en el tabernáculo cada semana, que simboliza la provisión continua de Hashem para sus 12 tribus. Y también la comunión constante entre Hashem y su pueblo. También los 12 líderes, los espías, que fue la parashá Shelach Leha, la parashá anterior, uno por cada tribu. Ellos fueron enviados a explorar la tierra prometida. El número simboliza representación total del pueblo. La responsabilidad de liderar con fidelidad. Ahí estamos viendo lo que significa el número 12. Tan importante es este número que el Mashiach elige ¿cuántos discípulos? 12 discípulos, reflejando la restauración de Israel. En el libro de Galut o Apocalipsis se describe una ciudad celestial con 12 puertas. En cada puerta el nombre de cada tribu. Y así como último tema vamos a hablar del árbol de almendra. Es uno de los árboles más simbólicos dentro de la tierra de Israel. Su valor no es solo agrícola, sino también profético y espiritual. Fíjate, florece muy temprano. Es el primer árbol frutal que florece, el primero en Israel, incluso en pleno invierno. Florece antes de que broten las hojas, lo que hace destacarse entre los demás.
En Jeremías 1:11 dice, ¿qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro, shaket. Bien has visto, porque yo velo, que en hebreo es shoket. Vara, almendra es shaket y velar es shoket. Él dice, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. También su floración temprana es simbólica de alerta, vigilancia y prontitud divina. Sus flores son blancas o rosadas. En la tradición representa pureza, renovación y esperanza. Cuando veas una vara de Aarón en un sueño o algo, esto es pureza, renovación y esperanza. Son unos frutos nutritivos y resistentes. El fruto es una drupa, cáscara exterior, una cáscara exterior, una cáscara dura y dentro la semilla, que es comestible. Es de un alto valor nutricional en aceite, en proteínas y minerales. Ahora, en lo espiritual representa frutos maduros y alimentos sólidos, como la enseñanza que es sólida, la Torá. ¡Ay, qué bonito! Alimentos sólidos. Pablo, Shaul lo dice, ya no estamos en tiempo de tomar sopita, sino cosas sólidas, profundas. Ay, que eso es. No, profundas. Olvídate. En Éxodo 25, 33, 34, cuando habla de la menorá, que es el candelabro, debía tener copas en forma de flor de almendro. Vamos a ver si ahora en el vídeo, cuando lo edite, subo una fotito que tengo una preciosa. Número 17, que es el estudio de hoy, la vara de Aarón, echó flores y almendras como señal divina. Esto une el almendro con la presencia divina a través de la menorá, el sacerdocio verdadero a través de Aarón, la resurrección espiritual, vida que brota de lo seco. Vamos a repetir, shaket es almendra, shoket, velar, estar atento, vigilar. Elohim usa esta conexión de Jeremías, el que leímos, para decir, veo el almendro, yo velo sobre mi palabra. Qué hermoso estudio, de verdad. Ten esto en cuenta, con quién estás bajo supervisión, bajo guía. Entendelo, que no seamos como Corá, que queremos lo que no se nos ha sido entregado. Si tu función o tu servicio es cantar, canta con amor, llena de luz, tener edut, tener testimonio para hacer a otras personas. Lo único que yo te pido, no te vuelvas religioso. Sé libre, sé feliz, porque no me sirve a mí tener un título de morá. Bueno, no existen las pastoras, pero sí las morá, que enseñamos a mujeres, y ser libre, y ser vagabunda, o ser del mundo, o ser libre sin dañar a nadie, o ser religiosa y hacer la shon hará. Entonces hay que medir. Sé libre, porque la Torá nos hace libre. Disfruta de la vida, disfruta de lo que el Padre te entrega. Disfruta de que cada día el sol alumbra tanto a bueno como a malo, porque ahí está la misericordia de Hashem. Pero lo que vos recibís del Padre, atesoralo sin envidia, sin quiná. Pero si no es tu función, no la tomes. Espera que florezca la vara de almendra para ser sellado en tu servicio. ¿Qué fue lo que pasó con Corá? Quería el puesto de Aarón, porque él era de la tribu de Leví también. Pero recordemos que Hashem es orden y él tenía personas para
para quitar, para desarmar el tabernáculo, para volverlo a armar, para poder cargarlo. Tenías elección de todo. Ama lo que el Padre te pone dentro de la posición que Él quiera. Con este estudio vemos que Él es el que da la orden, que estamos bajo el servicio del Eterno, pero como Él quiere, sella tu servicio. Y Él eligió a Moshe que levantara ese árbol que nadie podía sacarlo. Entonces, esta vara debe ser muy importante porque para tu vida, porque el abacados lo puso dentro del testimonio para que lo recordemos siempre, siempre. No tengas envidia, no vivas de lo del otro. Mirate vos, mujer, por dentro y decir, ¿cuál es mi servicio? Y si es cargar el tabernáculo, hacelo con amor. Hacelo con amor. Yo dentro del grupo de mujeres hay una chica que canta muy lindo. Yo lo que hago es motivarla porque ese era mi gran sueño, poder cantar. Sí, canté en la iglesia católica. Me gusta mucho lo que es los tambores y canté y no es que entone tan mal, pero no era mi don. Pero yo me pienso que si hubiese sido por mí, wow, yo canto todos los días, subo video, wow, pero no es lo que el Padre quiso, no, quédate acá. Con que una sola persona escuche, porque no me sirve que millones miren y no lo atesoren en su corazón, pero que una sola persona toque y dé vida como la vara, renacer de lo muerto da vida. La finalidad de esta vara de Aarón es una señal que preserva vida del pueblo. Por favor, y recordad, no todo liderazgo da fruto, solo si es elegido por Hashem. También recordad que lo seco puede florecer. No, que ya no quiero, no, que ya no tengo más esperanza, no, que no tengo una oportunidad. Hashem es bueno y Hashem da oportunidad. ¿Tenemos consecuencias de nuestros errores? Sí. No es que te estás castigando. Él lo escribió y dijo, tu transgresión, aunque yo te perdone, tiene consecuencia. Dice su palabra, de ninguna manera te dejaré sin disciplina. Lindo Shabbat. Y acordate que la vara de Aarón de la muerte te pasa a vida. Hoy es tiempo de levantarte. Shalom, shalom.